Episodio 1. La mujer que no temía al infierno. La iglesia estaba llena, pero no de fe, estaba llena de murmullos, de miradas sucias disfrazadas de oración, de santos testigos de pecados que nadie confesaba. Y entre todas las mujeres que entraban de rodillas, hubo una que caminó de pie, con la espalda recta, con los labios pintados de rojo. Su nombre era Isabela. Y esa noche, Dios pareció mirar hacia otro lado. Dicen que quien disfruta el placer, pierde el alma. Eso le susurró el padre Mateo al oído, al verla acercarse al confesionario con el vestido pegado como una segunda piel. Pero Isabela sonrió. Padre, dijo con voz de serpiente tentadora, vengo a confesar algo que no quiero dejar. En ese instante, el silencio de la iglesia se volvió espeso, como si las estatuas escucharan, como si los ángeles decidieran callar. Isabela no buscaba perdón, buscaba guerra, y Dios iba a tener que elegir entre castigarla o desearla, porque el verdadero escándalo no era lo que ella hacía con su cuerpo, sino lo que provocaba en los demás. La historia de Isabela no es una historia de redención, es una historia de venganza divina. Y todo comenzó cuando se atrevió a decir en voz alta lo que otras solo gemían en silencio. Dios no perdona el placer, porque quizás, en algún rincón del cielo, todavía lo desea. Episodio 2. El pecado que duerme en la sotana. A veces, el infierno se esconde detrás de una sonrisa. Y aquella noche, el padre Mateo no podía dormir. El rostro de Isabela lo perseguía como una fiebre santa. Recordaba su perfume, una mezcla impura de incienso y piel húmeda. Recordaba la forma en que no pidió absolución, sino complicidad. No quiero dejarlo, padre. Las palabras resonaban como un eco maldito. Se levantó entre sombras, caminó descalzo por la sacristía, y abrió el vino de consagrar como quien rompe un juramento. Bebió, y sintió culpa, pero la culpa no ardía, excitaba. Dios mío, ¿por qué me has dejado verla?, susurró, con las manos temblando. En la penumbra, abrió la Biblia al azar buscando una señal, y encontró una frase subrayada por él mismo. Años atrás, los impuros serán vomitados del reino. Pero él no quería el reino, él la quería a ella. Al día siguiente, Isabela regresó, no para confesar, sino para leer. Se sentó en la banca más cercana al altar, cruzó las piernas lentamente, y sacó de su bolso un pequeño libro. El Cantar de los Cantares. ¿Sabías, padre, que incluso la Biblia tiene versos que hacen sudar? Él tragó saliva. Ella recitó. Mi amado metió la mano por la hendidura de la puerta, y mi corazón se estremeció por él. Isabela cerró el libro, y dijo, la fe no me excita, pero tú sí. Fue entonces cuando lo entendió. El placer no era el pecado era resistirse a él. Y en ese instante, Dios no habló, ni envió un trueno, ni castigó, solo observó, y quizás, por un segundo, envidió. Episodio 3, donde el deseo se arrodilla. La tercera vez que Isabela entró a la iglesia, no fue para rezar, fue para provocar. Llevaba un vestido negro como la ceniza de los mártires, ceñido, silencioso, mortal, y cada paso suyo era un rosario invertido, desgranando tentaciones con cada tacón que tocaba el mármol sagrado. El padre Mateo la vio desde el altar, sintió como el aire se le partía en el pecho. Ella no era un demonio, era una oración que nadie se atrevía a terminar. Hoy quiero arrodillarme, susurró ella al llegar al confesionario, pero no para confesar. Él cerró los ojos. El sudor le recorría la espalda bajo la sotana. Sabía que un paso más, y no habría regreso. Isabela no hablaba como las demás. No pedía perdón. Narraba sus pecados como quien ofrece un vino añejo. Despacio, con deleite, sabiendo que quien escucha, ya ha caído. Anoche soñé contigo, padre. Estabas encima de mí, pero no orando. Silencio. Ni las estatuas respiraban. Y cuando desperté, no recé. Toqué mi cuerpo y gemí tu nombre. Mateo apretó los puños. Quería correr, pero su carne había hecho pacto con el infierno. Basta, murmuró. ¿Basta? Ella sonrió. Dios puede mirar a otro lado, padre, pero tu cuerpo ya eligió. Esa noche, Mateo quemó sus diarios, sus votos, y lloró, no por culpa, sino por el placer de saber que había caído. Porque algunos pecados no destruyen, despiertan. Y en lo más profundo del templo, una vela se apagó sola. Episodio 4. El altar que tembló en la noche. La iglesia estaba vacía, pero no sola. Afuera llovía,
Dentro, ardía. El padre Mateo esperaba. Frente al altar, con la sotana abierta hasta la cintura, y las manos temblando de anticipación. No rezaba. Ya no. Había cambiado el rosario por el deseo. La fe por la piel. La salvación por Isabela. Y ella no tardó en llegar. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó él al verla atravesar la puerta con el vestido empapado, pegado al cuerpo como un segundo pecado. Lo mismo que tú, respondió ella, desobedeciendo a un Dios que nunca sintió lo que nosotros estamos a punto de sentir. Él cerró los ojos. Quiso pensar en castigos, en fuego eterno, pero su mente ya estaba en otro fuego, el que ella llevaba entre las piernas. Aquí no, dijo él con voz quebrada. Este es el altar. Isabela se acercó, se arrodilló frente a él. No para rezar, sino para mostrarle que incluso lo sagrado puede rendirse. ¿Y no fue aquí donde sacrificaron cuerpos para agradar a un Dios? Las velas titilaron. El incienso se tornó denso. Y en el silencio sagrado, el primer gemido rompió siglos de obediencia. El altar crujió bajo sus cuerpos. Los vitrales temblaron. Y los ángeles esculpidos parecieron cerrar los ojos. Porque esa noche, Dios no habló, ni condenó, ni salvó, solo observó, como si recordara que él también fue carne una vez, y que el placer, aunque prohibido, también puede ser una forma de oración. Episodio 5, el cuerpo marcado por el cielo. El placer no siempre deja cicatrices en la piel. A veces, lo hace en el alma. A la mañana siguiente, Isabela se despertó en silencio. No por culpa, sino por algo peor. Memoria. Se miró al espejo del conventillo donde vivía. Se desnudó, y frente a su reflejo, deslizó los dedos por una vieja marca que cruzaba su omóplato izquierdo. Una línea quemada. Una herida antigua. Un recuerdo que ardía como el primer pecado. Fui elegida, susurró. No por hombres, no por santos, sino por un ángel que alguna vez descendió del cielo para advertirle algo. Tienes el don de encender la carne, pero quien se acerque a ti arderá por dentro. Tenía 13 años cuando ocurrió. Una tormenta de verano. Una iglesia abandonada. Y un ángel que no parecía de Dios, porque temblaba ante su mirada como un pecador. Tu cuerpo es una prueba, le dijo aquella figura de luz. Y los que fallen, serán castigados por el mismo deseo que los devora. Desde entonces, Isabela había vagado por pueblos, templos y camas, no para seducir, sino para probar algo, que Dios no castiga el placer, castiga el miedo a sentirlo. Esa tarde volvió a la iglesia. Mateo no la esperaba. Estaba confesando a una anciana. Isabela se sentó al fondo. Y por primera vez, lloró. No por lo que había hecho, sino por lo que iba a hacer. Porque su próximo paso no sería placer. Sería revelación. Y cuando el padre Mateo salió al final de la misa, la encontró sola, desnuda de espalda frente al altar, mostrándole la cicatriz que brillaba como un estigma. ¿Qué eres tú, Isabela? Ella volteó, con lágrimas negras corriendo por su mejilla. Soy la prueba, padre. ¿Y tú? Ya has fallado. Episodio 6, cuando Dios no habla. Castiga. El silencio de Dios. No siempre es indiferencia. A veces es juicio. Esa noche, la lluvia volvió a caer como si el cielo quisiera lavar los pecados que ardían sobre la tierra. Pero no era agua. Era una advertencia. El padre Mateo, aún con el alma temblando tras ver la cicatriz de Isabela, se encerró en la sacristía. Cayó de rodillas. Rezaba con desesperación. Y no por salvación, sino para que él no lo mirara. Porque había sentido algo detrás de ella. Algo que no era humano. Una presencia que no respiraba. Pero lo observaba desde los vitrales. A medianoche, las velas comenzaron a apagarse solas. Una a una, como si una sombra las besara. Y entonces escuchó pasos. No de Isabela, sino de algo más antiguo. Más frío. Más puro, o más cruel. Una voz surgió del crucifijo. No era grito, ni eco, era certeza. Has probado lo que no se perdona. Mateo cayó al suelo. Su cuerpo sangraba por las palmas de las manos. Estigmas sin clavos. La Biblia sobre el altar se abrió sola. El viento no entraba, pero las páginas volaban. Y se detuvieron en un versículo que jamás había leído. El que ame el cuerpo más que al Creador, será poseído por lo que negó. Al día siguiente, encontraron al padre Mateo de pie frente al altar. Inmóvil, con los ojos completamente negros. Sin habla, sin alma, y en el banco donde solía sentarse Isabela.
Había un papel arrugado con una sola frase escrita con tinta roja. Dios no perdona el placer, pero sí lo observa, antes de devorarte. Episodio 7. El hambre que viene del cielo. No era deseo, no era lujuria, era algo más hondo, más sagrado, más violento. Isabela despertó con el cuerpo ardiendo, pero no de pasión, sino de hambre, un hambre que no nacía en el estómago, sino en el alma. Se miró las manos, temblaban, su piel estaba cubierta de sudor, pero no había fiebre, solo un vacío, como si el placer se hubiera ido, y lo que quedaba fuera su castigo. ¿Qué me estás haciendo?, gritó al techo, como si esperara una respuesta divina. Pero Dios no respondió. Otra vez, caminó desnuda por su cuarto. Las velas parpadeaban, aunque no había viento. Los espejos comenzaron a empañarse, y en uno de ellos, no se reflejó. Isabela tembló. No, no me quites esto. No me quites lo único que me hacía sentir viva. Y fue entonces cuando escuchó la voz. No afuera, dentro, como una llama que susurra en los huesos. ¿Quieres placer, o quieres eternidad? Isabela cayó de rodillas, porque entendió que su cuerpo había dejado de ser suyo, que cada gemido robado al altar, cada mirada encendida en el confesionario, había sido un precio, y ahora, la deuda estaba en cobro. Fue a la iglesia, buscó al padre Mateo, pero no lo encontró, solo halló el altar, vacío, y una figura de mármol con su rostro, como si él hubiese sido convertido en castigo. Isabela gritó, y el eco le respondió con su misma voz, deformada: el placer fue tu llave, el hambre tu castigo. Corrió fuera del templo, desnuda, llena de un deseo que ya no era humano, un deseo que no se saciaba con caricias, ni con cuerpos, ni con culpas, porque ahora, lo que ella deseaba, era a Dios, no para amarlo, sino para probarlo. Episodio 8. La lengua que tocó lo sagrado. El hambre no había desaparecido, se había transformado, ya no era un deseo carnal, era un anhelo divino, inmortal. Isabela no buscaba cuerpos, ahora quería hostias, sangre consagrada, el mismo sabor de Dios. Esa tarde, la iglesia estaba cerrada, pero para ella, las puertas del cielo nunca habían tenido llave. Empujó el portón con una sola mano, y el templo gimió al abrirse, como si el pecado mismo entrara de nuevo. Caminó descalza hacia el altar. El silencio era espeso, como una misa sin fieles, como un corazón sin fe. Sobre la mesa santa, aún quedaban las formas consagradas, redondas, puras, frágiles. ¿Esto es lo que todos buscan?, susurró, con una sonrisa que ardía. Tomó una hostia entre los dedos, la alzó al cielo como si ofreciera una blasfemia, y luego no la comió, la lamió, lento, profundo, sacrílego. Su lengua recorrió lo sagrado, como si quisiera profanar no solo el pan, sino a quien lo bendijo. En ese instante, las campanas sonaron solas, 3 veces, sin viento, sin manos, y una sombra descendió del coro. No caminaba, flotaba, no tenía ojos, pero la veía. Has cruzado la línea, dijo una voz que no salía de ninguna boca. Y ahora, el placer se volverá hambre eterna. Isabela no retrocedió. Abrió los brazos. Rió como solo ríen los condenados con orgullo. Entonces que arda el cielo, que tiemble el trono, porque si Dios no perdona el placer, yo no perdonaré su silencio. Y al morder la hostia, no sangró su boca, sangró el altar. Episodio 9. El cielo no era un premio, era una trampa. Esa noche, Isabela no durmió, se desmayó, el cuerpo no podía con tanto fuego, y mientras su carne ardía en la tierra, su alma fue arrancada, y llevada a un lugar que nadie osaría llamar cielo, porque el cielo que vio, no tenía luz, era blanco, demasiado blanco, insoportablemente puro. Las almas flotaban en silencio, sin rostro, sin deseo, sin nombre, y al centro un trono, pero vacío. Dios no estaba, ni los ángeles, ni la misericordia, solo una presencia, fría, anciana, ciega. ¿Este es tu reino?, gritó Isabela, con voz desgarrada. Donde nadie toca, donde nadie siente. Una figura se acercó, era como un ángel, pero sin alas, sin boca, y sin embargo, habló. Aquí no hay dolor, porque no hay placer. Aquí no hay pecado, porque no hay elección. Isabela miró a su alrededor. Todas las almas estaban inmóviles,
bellas, perfectas, muertas, porque no hay vida donde no hay deseo. No vine aquí para obedecer, escupió ella. Vine a arder, a vivir, a amar incluso cuando duele. Y entonces el cielo tembló. Las paredes blancas se agrietaron. Y por primera vez en la eternidad, alguien fue expulsado no por pecar, sino por sentir demasiado. Cayó, como un relámpago de carne. Y al abrir los ojos, Isabela estaba de nuevo en su cama, desnuda, sudando, temblando, pero ahora lo sabía. Dios no estaba en el cielo, ni en la iglesia. Estaba escondido en los lugares donde el deseo arde, donde el cuerpo tiembla, donde la culpa gime. Y ella estaba decidida a encontrarlo. Y esta vez, no iba a arrodillarse. Episodio 10. El ángel que cayó por amar. El cuerpo de Isabela aún ardía. Pero ahora no por hambre, sino por una certeza. El cielo era una mentira demasiado perfecta para los imperfectos como ella. Y justo cuando pensó que nadie más podía entender su condena, una figura apareció en su habitación. Como humo que respira. Como sombra que suspira. No temas, dijo con una voz que sonaba como un violín roto. Yo ya estuve donde tú estás. Y caí. Por amar demasiado. Isabela lo miró. No tenía alas. Pero tampoco tenía miedo. Tenía cicatrices. Tenía historia. ¿Quién eres? Me llamaron Lucifer. Pero antes, fui el primero que sintió lo que tú sientes. Se sentó frente a ella. No la tocó. No necesitaba hacerlo. Yo no caí por soberbia. Isabela. Caí por desear lo que Dios nunca quiso compartir. El placer de ser amado como carne. De ser tocado. Gemido. Invocado desde el cuerpo. No desde la fe. Isabela tragó saliva. No sabía si estaba soñando. Oh sí, por fin. Alguien hablaba su idioma. ¿Y qué quieres de mí? Lucifer sonrió. Nada. Solo que sepas que no estás sola. Que cada vez que tocas lo prohibido, no estás blasfemando. Estás recordándole a él que una vez también tuvo un cuerpo. Y lo traicionó por miedo a sentir. Isabela se acercó. Le tocó el rostro. Y por un segundo, el mundo pareció detenerse. ¿Tú lo amaste? Lucifer cerró los ojos. Más que a la eternidad. Pero él nunca perdona a quien lo hace sentir humano. Y tú, Isabela, tienes el don de hacer temblar incluso a lo eterno. Entonces desapareció. Sin ruido, sin rastro, solo un susurro quedó flotando en el aire. Hazlo arder. Isabela se levantó. Y por primera vez, no sintió culpa. Sintió poder. Porque si incluso el ángel más antiguo cayó por amor, ella estaba lista para hacerlo arder todo. Episodio 11. La misa donde descendió el cuerpo de Dios. No había fieles. No había rezos. Solo un cuerpo desnudo en el altar. Y una vela encendida que lloraba cera como si supiera lo que iba a pasar. Isabela entró en la iglesia a medianoche. Llevaba el pelo suelto. La piel ungida en aceite. Y un libro en la mano. El mismo que Lucifer le dejó antes de irse. Escrito en un idioma que solo la carne podía entender. Esta no es una misa para salvar, susurró. Es una misa para invocar. Extendió una tela negra sobre el altar. No era blasfemia. Era sinceridad. Colocó su cuerpo sobre la piedra sagrada. Como ofrenda. Como desafío. Como llave. Y empezó el rito. No usó hostias. Usó su aliento. No usó vino. Usó la sangre de una herida que se abrió sola en su muslo izquierdo. Como si la memoria del placer exigiera sacrificio. No quiero al Dios de los mandamientos, dijo con voz grave. Quiero al Dios que una vez caminó con pies. Que lloró. Que sudó. Que deseó. Las paredes comenzaron a temblar. Las velas estallaron. Y un viento oscuro se arrastró desde la sacristía. El aire olía a incienso, y a piel quemada. Entonces, un gemido se escuchó desde lo alto. Pero no era humano, ni angelical. Era una mezcla de ambas cosas. La voz de lo que fue Dios, recordando lo que fue tener cuerpo. La figura descendió. No era Cristo, no era espíritu. Era Él, pero roto, deseante, hambriento. Isabela no se movió. Abrió las piernas. Abrió la boca. Abrió el alma. Y susurró. Baja, no para salvarme, sino para sentirme. Y lo que descendió esa noche, no fue el Espíritu Santo. Fue Dios, hecho carne otra vez. Solo para recordar. Porque lo prohibió todo. Y porque nunca lo superó. Episodio 12. El susurro que embarazó a la tierra. El amanecer llegó. Pero la iglesia no despertó. Temblaba. Desde el campanario se oían ecos.
no de campanas, sino de gemidos, largos, sagrados, inhumanos. Los fieles del pueblo se acercaron con temor. Nadie se atrevía a cruzar la puerta. Algunos rezaban, otros murmuraban, ¿escuchas eso? Parece como si alguien estuviera pariendo un milagro. Pero los milagros no gimen. Dentro, el altar estaba cubierto de sudor, sangre y cera. Isabela yacía desnuda, con el cuerpo iluminado por los vitrales rotos. Tenía los ojos cerrados, pero sonreía. Algo dentro de ella palpitaba. ¿Qué me dejaste, Señor?, susurró con voz temblorosa. ¿Qué me sembraste? Se tocó el vientre. No estaba hinchado, pero algo se movía. No era vida, era gloria, una gloria sucia, quemada, divina. De pronto, una anciana cruzó la puerta, la más vieja del pueblo, la que decía haber visto ángeles cuando niña, y al mirar a Isabela, cayó de rodillas, llorando. Ya ha ocurrido antes, pero nadie sobrevivió. Isabela la miró, con ojos que ya no eran suyos. Eran ojos prestados, ojos celestiales. No moriré, este cuerpo fue elegido, no para obedecer, sino para recordarles a todos, que incluso Dios, cuando gime, crea monstruos. Desde ese día, Isabela no volvió a sangrar. Su cuerpo estaba en calma, pero los sueños, no. Soñaba con luz que arde, con bocas que rezan su nombre, y con un niño, con ojos dorados y sonrisa cruel, que le susurraba desde su vientre: Madre, no te perdonarán, pero yo sí. Episodio 13, la profecía que fue borrada del cielo. No pasó una semana. El Vaticano ya lo sabía. No por cartas, ni por rumores, sino porque las paredes de la Capilla Sistina comenzaron a sangrar desde la imagen del juicio final. Una lágrima de Miguel cayó sobre la tierra, y un nombre surgió del mármol, grabado en fuego: Isabela. 3 sacerdotes fueron enviados al pueblo. No eran hombres comunes. Eran exorcistas, archivistas, guerreros de lo invisible. Uno de ellos, el más viejo, llevaba en su maleta un libro que nadie debía leer, un códice apócrifo, un evangelio negado por concilios y oculto durante siglos. El evangelio del placer. Lo abrió solo una vez, en la soledad de su habitación, y al pasar las páginas con guantes negros, encontró lo que más temía. Y la mujer que haga gemir a Dios, llevará en su vientre al espejo más oscuro de su rostro. Ella es la señal, murmuró con el corazón helado. No del fin, sino del inicio de lo que ni el cielo quiso nombrar. Cuando los sacerdotes llegaron al pueblo, la iglesia estaba cerrada, pero el aire gemía. Uno de ellos se acercó al altar y lo tocó. Sus dedos ardieron, se derritieron como cera. No es ella, dijo temblando. Es él, que volvió. Isabela apareció detrás del altar, envuelta en una túnica roja, con el vientre marcado por una luz dorada que latía como un corazón aparte. ¿Vinieron a exorcizarme, o a pedirle perdón a lo que dejaron solo allá arriba? El sacerdote más viejo cayó de rodillas. Dios no perdona el placer, porque allí es donde lo perdió todo. Isabela sonrió, no con burla, con compasión. Entonces prepárense, porque lo que crece dentro de mí, viene a recordárselo. Episodio 14, la noche en que llovió sangre. No hubo luna, no hubo estrellas, solo un cielo cerrado como párpado de Dios. Isabela despertó con un grito que no era suyo. Era del niño. Desde adentro. No pedía nacer, exigía. Su vientre se movía como una tormenta viva, y cada espasmo hacía temblar los vitrales de la iglesia como si el edificio respirara con ella. Está llegando, susurró, entre lágrimas y sudor. No como hijo, sino como sentencia. El aire se volvió espeso. Las campanas repicaban solas, y el pueblo entero salió de sus casas, con la piel erizada, como si algo antiguo se levantara bajo sus pies. Y entonces, la lluvia, pero no era agua, era roja, densa, tibia. Está lloviendo sangre, gritó un niño. Los perros aullaban, las mujeres rezaban, y los hombres huían. Nadie podía acercarse a la iglesia. El suelo que la rodeaba hervía. Dentro, los 3 sacerdotes del Vaticano intentaban mantener un círculo de sal, pero el fuego lo devoraba con cada contracción de Isabela. Esto no es un parto, gritó uno de ellos. Es una apertura. Isabela gritó, no de dolor, de gozo, porque en cada espasmo sentía a Dios, gritando también, no por misericordia, sino por vergüenza,
por haber dejado que el placer creara lo que la obediencia nunca pudo. Y cuando por fin el cuerpo del niño salió, no lloró, no respiró, abrió los ojos, dorados, inhumanos, eternos, y alzó la mano, señalando al crucifijo del altar. Una grieta cruzó la figura de Cristo, y de su costado también brotó sangre. El sacerdote más viejo cayó de rodillas. El nuevo evangelio ha comenzado. Isabela lo miró, sangrando. Sagrada, ahora entiendes. Padre, Dios no perdona el placer, porque de él nacen cosas que ni él puede controlar. Episodio 15. El evangelio del cuerpo. El niño no lloró, tampoco rió, simplemente observó. Tenía la mirada de alguien que había visto al Creador, y no se había arrodillado. Isabela lo sostuvo entre sus brazos, aún temblando, aún sangrando, pero sin miedo, porque lo que había parido no era un milagro, era una revolución. El pueblo entero estaba de rodillas fuera de la iglesia, no por fe, sino por miedo. La sangre seguía cayendo del cielo como un bautismo maldito, pero dentro reinaba el silencio. El niño abrió la boca. No habló con palabras, habló con luz, una luz que entró en los ojos de todos los presentes y les mostró la verdad que la religión siempre escondió, que el pecado no nació en la carne, sino en el miedo a gozarla, que Dios no prohibió el placer por maldad, sino porque fue lo único que lo hizo sentir débil. Y ahora, por primera vez desde la creación, el placer tenía un rostro, un nombre, una madre. Isabela se levantó, sus pasos eran firmes. El altar detrás de ella comenzó a romperse. El crucifijo cayó, y del suelo nació un nuevo símbolo. Un círculo ardiente, formado por cuerpos entrelazados, gemidos congelados en piedra, y ojos abiertos al cielo. El sacerdote más viejo se cubrió el rostro. Esto no es un hijo, es una escritura, un evangelio que se leerá con piel, no con lengua. El niño miró al anciano, y habló por primera vez. Yo no vine a castigar. Vine a recordarles que el cuerpo también es sagrado. La lluvia cesó, la sangre se secó, y una nueva mañana se alzó sobre el pueblo. La iglesia quedó en ruinas, pero su sombra cubría el mundo entero. Isabela desapareció con su hijo. Algunos dicen que subieron, otros que bajaron, pero todos coinciden en una cosa. Desde aquel día, la culpa comenzó a morir, y con ella, los que nunca entendieron que el placer también puede ser divino.